Hola, Mamela, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Tú me escuchas? Te escucho. Creo que te está pasando lo que la vez pasada con Agustín, que te ves muy enfrente. No sé si ahí está. Ahí ¿Ahí te está bien? veo súper bien. Sí, ahí te veo súper bien. Ok. Ahí está. Qué gusto conocerte. Ahora sí, ya, bueno, yo ya te conocía, ya nos habíamos platicado por aquí, pero qué bueno verte, pues ahora sí en un live. Gracias por este tiempo. Estaba introduciendo a la gente que no te conoce de mis seguidores. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Si nos puedes dar un resumen pequeño de todo lo que tú haces, te lo agradecería. Ok. Bueno, gracias por la invitación, gracias por tu interés, gracias a quienes se van sumando. Me encantan tus contenidos. En medio de tanta cosa fea que se puede ver y vivir, es una alegría ver así que te levante el ánimo. Y como bien dices, yo fui de las beneficiadas en la cuarentena en cuanto a exposición y gracias por supuesto a Agustín Laje, me llamó en marzo y me dijo, Mamela, es hora de darte plataforma. Y dije, bueno, ya voy. Y bueno, yo soy profesora universitaria, doy clases online de historia y lengua inglesa y española. Soy investigadora en la Fundación Libre, del cual es presidente Agustín. Soy primera vocal del Movimiento Libres en Ecuador, cofundadora del Partido Libertario Cubano. Creo que eso es lo más destacado de lo Wow, que puedo decir. Y soy wow. columnista en el Pan Am Post. Y, y a partir de esta semana en la Gaceta de la Iberosfera que nació en España. Wow, qué buenísimo. Gracias, de verdad, con todo tu conocimiento y todo por tenerte aquí. Yo estoy muy contenta. No, nada más quiero ver si la gente nos ve bien. Yo te veo un poco cortada con la señal, pero no sé si la gente nos pueda decir si eres tú la de la señal, si soy yo tal vez, o si la gente lo está viendo bien. ¿Tú me ves bien? Y yo te veo perfecto, te veo y te escucho. Ah, buenísimo. A ver, ahí sí está ¿Tú me conectado. ves bien o no tanto? Yo te veo bien, pero se entrecorta, pero no sé ahorita a ver que la gente, a mi hermana, tengo mi hermana ahí, Areli, saludos, que se está conectando, me dicen que se ve bien, entonces tal vez sea yo, por ahí nos van ayudando con la conexión, porque de verdad este live para mí es muy importante, que bueno, ojalá se vea bien y todo. Yo quiero que en este live, Mamela, a través de este live, que tú nos compartas todo ese conocimiento que tienes, para la gente que a lo mejor se está conectando de tus redes. Yo soy Viris Muñoz, soy mexicana, actualmente vivo en Guatemala. Ayer cumplí 13 años de casada, tengo 2 niños y he tenido la oportunidad de dirigir en eventos de mujeres, conferencias de mujeres cristianas. Entonces, estos temas actuales que estamos viviendo, a mí me interesa muchísimo que la gente que me sigue y la gente cristiana se involucre más, porque yo creo que tú te has dado cuenta de que en este tipo de temas hay una pasividad muy fuerte a nivel cristiandad, ya sea de la fe católica, fe cristiana, y necesitamos despertar a la gente porque yo lo veo de esta manera, siento que la gente no se está dando cuenta de que esto tarde o temprano nos va a venir a afectar a todos los que tenemos fe y nos está afectando desde ya poco a poco. Entonces, quiero que el nombre del live pues es femenina sí, feminista no, y lo puse entre paréntesis porque quiero que nos hables y nos expliques de todo esto. ¿Por qué? Porque tal vez muchas que se están conectando como yo tengo muchas conocidas que apoyan este movimiento del feminismo porque creemos o creíamos, ¿verdad? Que es un movimiento bueno, que es un movimiento que lucha realmente por la mujer y todo. Pero últimamente, cuando estamos viendo toda esta situación que se está viviendo, nos empezamos a dar cuenta que hay algo más y de que hay algo que no está bien. Entonces, ¿por qué Mamela tomó esta posición de femenina sí, feminista no? Bueno, gracias nuevamente por la oportunidad y me encanta que dentro de tus oficios destaques primero esposa y madre. Me parece maravilloso y es algo que vale la pena resaltar, que es algo menospreciado tristemente gracias a estos movimientos. Y en ese sentido hay que dejar muy en claro que el feminismo ha logrado que la mujer tenga que
sacrificar su reproductividad en función de su productividad. Wow, wow. Sí, a mí me gusta siempre hablar en función de rimas porque es lo que más queda en la memoria. Ajá. Recién un cristiano muy activo en el tema de la apologética justo escribía que nada ha dignificado a la mujer como la cristiandad y que en ese sentido las feministas están muy equivocadas, pero él resalta a las feministas actuales. Y el problema es justamente eso, que estamos desinformados. Dicen feministas radicales como si son extremistas. Ajá. Pero ahí es cuando a uno le conviene tener una amiga experta en lengua. Totalmente. Y no lo digo solo por mí, sino justamente a mí una filóloga me lo explicó. Entonces ahí vamos transmitiendo. Radical viene de raíz. Acorde más violento es el feminismo, más fiel es a sus raíces. Y eso hay que entenderlo. En 1913, las feministas de primera ola incendiaron la Catedral de Santa Caterina en Inglaterra. Ajá. Es decir, hace 107 años, pero eso no te cuentan. Dicen, no, es que el problema es el de ahora, el de primera ola, ese no era violento. Sí que era violento. En 1909 le azotaron a Churchill y le hicieron un tajo en la cara. Pero eso no te cuentan. No. Las feministas de primera ola entraron a uno de los principales museos en Londres y acuchillaron a la Venus de Velázquez. ¿Por qué? Porque luchaban contra los estereotipos de belleza como luchan hoy. No es algo de ahora, siempre fue así. Y realmente yo invito a una reflexión, ¿no? Obviamente puedo dar muchos datos y ejemplos y así, pero quiero llevar una reflexión más profunda, que es pensar en nuestras abuelas, en el ejemplo que nos dieron, lo que nos contaban, cómo era la sociedad, pero más profundo todavía, que este movimiento parte de la premisa del empoderamiento, es decir, que la mujer no tenía poder y solo es a través de este movimiento que lo tendrá. Entonces ellas parten de la premisa que a lo largo de la historia la mujer era un sujeto pasivo que simplemente se adaptaba a las circunstancias, cuando la realidad es que nuestra lengua es materna, precisamente porque la madre es la que transmite la tradición oral. Entonces, todo lo que se ha gestado a lo largo de la humanidad ha sido mediante el ejemplo y el discurso de la mujer. Claro. Es una falta de respeto, perdón, estoy un poco de tos, es una falta de respeto hacia nuestras predecesoras, asumir la arrogancia que estas muchachas de ahora saben más que toda la humanidad. Claro. Y desde una perspectiva más teológica, yo invito a un pensamiento un poco chocante, yo lo sé. Quien cree en los derechos naturales, a la vida, propiedad y libertad, son naturales porque son fieles a nuestra naturaleza humana. En inglés es más frontal el significado. Es God-given rights, los derechos dados por Dios. Wow. Porque son sagrados. Entonces, en el Congreso de Estados Unidos ves un diputado, un senador diciendo God-given rights, es decir, son sagrados. Entonces, para quien tiene esta noción del derecho, entiende que derecho no es lo que te da el Estado, sino aquello que no te debe poder quitar. Pero toda la lucha del feminismo es en función de los derechos dados por el Estado. Es decir, es una secta neopagana que fomenta la estatolatría, es decir, el culto al Estado. El culto al Estado. Claro. Entonces, y hay que realmente entenderlo. Son chistosísimas. O sea, yo hasta mejor me río porque dicen, nos dieron el derecho a usar el pantalón. Dices, ¿eso es un derecho? Justamente vulgarizan el término derecho tal que lo que sea es derecho. Claro. Y eso es muy importante. El Estado de Derecho es el sistema de leyes mediante el cual estás protegido. El Estado de Derechos es un estado donde el derecho es lo que sea. Por ejemplo, yo estoy en Ecuador ahora y aquí se le dio derechos a la naturaleza. Y súper bonito darle derechos a la naturaleza. Pero ¿cómo se defiende? Entonces, cuando tú romantizas a los derechos, los relativizas y los vulneras. Entonces, cuando no hay una noción clave del derecho, cuando no es algo sagrado, cuando no es algo inalienable, entonces, ¿qué es? Y por eso es que hoy a los pro vida nos llaman antiderechos, cuando la realidad es que nosotros defendemos el primer derecho,
que es la vida. La vida, correcto. Y es así de paradójico, porque ellos crean derechos reproductivos y el derecho reproductivo es poder cortar la reproducción. Entonces, es realmente tan paradójico que no tiene sentido. Claro. Y de hecho, ahorita que tocas ese tema, entre las preguntas que tenía para hacerte, ¿verdad? Era acerca de la historia o las bases del feminismo, y me estás diciendo que desde las feministas de primera ola, que son, no sé a qué año se remonta, yo aquí saqué más o menos, no sé si venga, como que no se sabe muy bien, según yo estuve leyendo, no se sabe muy bien desde cuándo inició este movimiento del feminismo, se tiene una idea como que entre el siglo XIII y luego el XIX, algo así. Sí, justamente, yo tengo una troll personal que es una feminista. Okay. Dice que la vida de las mujeres y de niñas que obligan a parir no la defienden. Y ahí debo aprovechar y dar un dato estadístico muy importante. Y aquí van a pausar nuestras sonrisas un momento. Está proyectado que para el 2035 morirán 150 millones de niñas. Wow. Mediante abortos selectivos. Es decir, el progresismo, que son avances progresivos hacia el totalitarismo, logran convertir a una ecografía en un catálogo. ¿Es niña? Pues la descarto. Wow. Y esa es la realidad del aborto legal. En China se abortan por año 800,000 niñas. Ay, qué dolor. Y bueno, para no irnos de tema, ¿no? Me preguntaste sobre las distintas olas. En general, se plasma como primera ola el derecho al voto. Ese es un tema complicado, ¿no? Pero yo lo abordo así. Cuando se presenta la oportunidad de legalizar el voto, digamos, en Londres, había 100,000 firmas más de mujeres en contra que a favor. Y esto es súper interesante. Con esto yo no digo, bueno, hay que terminar con el derecho al voto. Bueno, primero yo no considero que sea un derecho. Y en México, claro, por ejemplo, no es obligatorio, o sea, vota el que quiere. Y es súper interesante porque hay que entender que el sufragismo tenía 3 corrientes. Tenemos el sufragismo universal y el sufragismo masculino, porque eso es muy importante resaltar. Cuando las mujeres no votaban, no todos los hombres votaban. Y eso es uno de los grandes mitos que hay que romper. No votaban todos los hombres. Y las famosas sufragistas de la primera ola, las feministas de primera ola, no abogaban por el voto universal. No para todos los hombres ni para todas las mujeres, sino que pedían votar en las mismas condiciones que votaban los hombres. Entonces no tenían esta noción de igualdad. Nunca la tuvieron. Y si me permites profundizar en el tema de la estatolatría y este culto pagano, todo me comentaste, perdón, para los que se van conectando, la estatolatría es el culto al Estado. Al Estado. Okay. Y en ese sentido es súper importante porque todo rito pagano requiere un sacrificio de sangre, ¿no es cierto? Un sacrificio de carne. Eso viene desde siempre, así es. Exactamente. En el feminismo de primera ola, el del sufragismo, la carne de cañón era el varón. Las feministas de primera ola, en el marco de la Primera Guerra Mundial, exigen servicio militar obligatorio para todos los varones, menores de edad, ancianos, objetores de conciencia, veteranos. Y lo que desataron fue una ola de suicidios masivos por parte de los varones a los cuales humillaban. Wow. Es decir, no, si en verdad el feminismo se tratase de igualdad, pedirían ir al frente codo a codo a luchar en la guerra. Claro, totalmente. Pero no. No, es que estamos hablando que aquí, lastimosamente, el feminismo está usando la igualdad para lo que le conviene nada más. O sea, están exigiendo una igualdad que no llega a hacerla. ¿Por qué? Porque es para lo que me conviene. O sea, en el momento que quiero que me trates como una dama, quiero que me cedas el asiento, entonces me interesa que seas un caballero y que tengas la decencia de dármelo. Pero si realmente fuera igualdad, te daría exactamente lo mismo que él te deje parada a que te ceda su lugar, porque estás pidiendo igualdad. Me encanta que des ese ejemplo. Sí, yo tal vez me quedo mucho en tecnicismos, pero lo que dices es muy real y es muy importante porque
Yo sí digo, más que una cultura de hombres y mujeres, hay que forjar una cultura de damas y caballeros. Precisamente porque no hay mejor manera de reducir la violencia hacia la mujer y la violencia en general. Si se Totalmente. promueve una cultura de damas y caballeros, se promueve también una cultura de cooperación, de dar y recibir. Y es otra cosa, les cuento así un ejemplo light. Cuando un caballero le abre la puerta del automóvil a una dama, ¿qué le corresponde hacer a la dama? Pues, decir gracias y subirse, ¿no? Ajá, y el toque final, desde adentro, abrirle la puerta. Ok. Y eso es súper, dar gracias absolutamente, pero ese es otro gesto, porque es reciprocidad, no igualdad, reciprocidad, porque sería absurdo que te bajes para abrir la puerta si ya está adentro, pero es Claro. ese gesto. Y eso es importante porque el hombre no te debe respeto por ser mujer, el caballero te debe cordialidad por ser una dama. Esa es Total. la gran diferencia. Muy Entonces, bien. eso es el dar y recibir constante. Entonces, Porque es hay importante. diferencia, perdón, la diferencia entre ser mujer es el género, entre a ser dama es la educación que ya traes. Exactamente, y eso rompe tantos mitos a la vez, porque en realidad nuestra cultura bajo ninguna premisa fomenta la violencia hacia la mujer. Ese es un mito, pero enorme. Todo lo contrario, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Claro, ahora, entrando a un tema que estás entrando aquí, la vez pasada que yo te escuché hablar con Redimidos, que es un amigo muy querido y que es de los pocos cantantes cristianos que está activo en estos temas, y me dio muchísimo gusto cuando te vi haciendo live con él. Comentaste algo que me llamó muchísimo la atención. Yo como mexicana tengo la idea y te puedo decir que crecimos, sí hay una cultura de machismo, pero yo recuerdo que esa vez tú comentaste que la palabra machismo estaba mal empleada, que se había mal empleado en este tiempo. ¿Nos puedes explicar por qué? Bueno, el término machismo surge recién en la segunda ola del feminismo, que es el de la revolución sexual, que vincula el sexo del amor y sobre todo del compromiso. A mí me encanta usar como ejemplo el cine de oro mexicano. El término hacer el amor como sinónimo al acto sexual no surge sino hasta la década de los 60s, 70s. Hacer el amor hasta la década de 1950 era el cortejo, eran las cartas, eran las serenatas. Wow. Y precisamente había que deformar el proceso del amor para vincularlo únicamente al sexo. Y eso pasa en la segunda ola del feminismo, décadas 60, 70, que se potencia en París en mayo del 68, que queman sus sujetadores y demás. Claro. Entonces nace en Francia el término machismo y en México justamente se va adaptando y de ahí viene al resto del continente. Pero eso es lo importante. En inglés no existe. Esa palabra. No existe. ¿Por qué? Cuando alguien es racista, ¿tú le dices blanquista o negrista? Cuando alguien es clasista, ¿tú le dices pobrista o riquista? No, pues no. Entonces, ¿por qué no aplicar la misma lógica a los sexos? Por ejemplo, y perdón que te use de ejemplo. No, claro. Si yo a ti te digo PUTA, a mí Ajá. me van a acusar de machista, ¿no es cierto? Ajá. O sea, yo mujer, por ser violenta hacia una mujer, actúo como macho. Entonces eso por un lado desvincula a la mujer de cualquier conducta violenta. Entonces, ¿dónde está la igualdad si la mujer no es incapaz de obrar mal? Y por otro lado, está vinculando toda actitud negativa al varón. Totalmente. Y entonces, ¿dónde queda la igualdad? Y eso es súper importante porque estos estereotipos, porque el feminismo dice luchar contra los estereotipos, pero en realidad los exacerba. Acorde se potencia el feminismo, en lugar de sentirnos más seguras, nos sentimos más inseguras. Porque yo, por ejemplo, yo sé artes marciales, porque me enseñó mi hermano. Pero gracias a todos estos estereotipos, si la mujer es incapaz de obrar mal, también es incapaz de defenderse. Claro. Entonces es súper importante entender eso. El término machismo lo que busca es vincular toda actitud negativa hacia la masculinidad de tal forma que para que un hombre deje de ser violento, según su lógica, tiene que dejar de ser macho. Wow. Hoy es insulto llamarle macho a un hombre, machito, les dicen. Hombres.
Mm, Yo les digo betas, son machos betas, me amenazan todos los días. Y wow. esto lo voy a decir bien fuerte y bien claro, le duela a quien le duela. No hay mayor peligro para una mujer que un macho beta, que un aliado feminista. Los promotores del aborto están tan en contra de su propia naturaleza protectora que están dispuestos a matar a la cría. Un hombre dispuesto a matar a su propio hijo, ¿qué sería capaz de hacerte a ti? Claro, wow, wow. Entonces, hay que verlo desde una lógica antropológica también Claro. y Y desde nuestra esencia. Uh-huh. me encanta todo lo que estás diciendo porque realmente uno aprende demasiado al escucharte y todo esto. Y quiero que sepan las que se están conectando, eh, porque yo pues lo hice público y lo estuve anunciando porque, como decía en un principio, me interesa que las mujeres vengan y aprendan porque tengo conocidas cristianas que están apoyando el feminismo porque no saben realmente lo que hay de trasfondo. Por eso me interesaba hacer esto. Ahora, como te comentaba, en una cultura mexicana que no se puede negar que sí, vamos a emplear el término machismo mal empleado, pero para que se pueda entender, sí existe, y te lo puedo decir, yo crecí en viendo tal vez ese machismo que se mal llama, pero lo que estamos haciendo aquí, para que sepan las mujeres que están conectándose, no es que nosotros no apoyemos a la mujer, no es que Mamela no apoya a la mujer, no es que Viris no apoya a la mujer por no apoyar al feminismo, al contrario, lo que queremos es que tú puedas entender que qué es lo que este tipo de movimientos trae a fondo, qué es lo que quiere, que realmente no quiere esa igualdad, no quiere tu bien, simplemente a lo que yo he entendido gracias a Mamela y a la G, es que el feminismo está usando a la mujer. ¿Para qué fines, Mamela? No, y es importante destacar lo que dices de México. En México los crímenes tienen un 92% de impunidad y 9 de cada 10 asesinados de México son varones. Yo quiero felicitar a la biblioteca, a la librería Porrúa, que supongo lo conoces. Uh-huh. Ellos hicieron una campaña doméstica. Y como ellos también albergan a víctimas, las feministas les hicieron una campaña fuera. ¿Me escuchas o se cortó? Hola. Se cortó, creo. Escucho un Hola, poco cortado. Se cortó. ¿Ahí? ¿Me escuchas? Sí, ya. Entonces te decía que la librería Porrúa en México hizo una campaña para albergar a toda víctima de violencia doméstica. Y las feministas les hicieron una anticampaña. Precisamente porque hay que exacerbar esta idea, como tú dices, de la cultura machista. Uh-huh. Pero la realidad es que 4 de cada 10 hombres en México ha sido violentado por una mujer. 4 de 10 hombres en México ha sido violentado por una mujer. Pero solo el 4% denuncia. Wow. A ver, me están diciendo... Te puedo mandar todas las estadísticas si quieres. Nada más están comentando ahí que se está cortando. Si nos pueden decir quién se está cortando, si soy yo o es Mamela, para ver si, no sé si cambio de red o cómo nos están viendo ahí. ¿Tú ya me ves bien? ¿Me escuchas bien? Te veo y te escucho bien, pero te fuiste un ratito. Me fui yo un rato. Déjame, si cambio de señal, ¿será que se corta el live por completo? Tal vez. Yo creo ahora está funcionando, si se llega a cortar. Ok. Y te decía entonces... que yo estuve en febrero del año pasado en México y fui personalmente a la librería Porrúa a felicitarlos. Y me dijeron, es que nosotros no discriminamos. Wow. Y es súper importante eso. Y, o sea, es que esa realidad es la que hay que manifestar. La violencia es violencia, venga de donde venga. Y hace poco pasó en México mismo que mataron a una chica. Y resultó ser una chica que estaba en una banda de secuestro de niños. Pero como es mujer... Sí, supe del caso también. Tenía que ser tipificado como femicidio y ella era automáticamente la víctima, pero era una tipa involucrada en trata de personas. Y esa es otra cosa, es que es peligrosa para nosotros, para nuestra integridad, ser víctimas perpetuas. Y es injusto para el sistema en su totalidad que hayan víctimas perpetuas y victimarios perpetuos. De hecho, y que me perdonen,
pero el feminicidio o femicidio, según la legislación, es una aberración jurídica. ¿De qué igualdad están hablando si nuestra vida y nuestra muerte tienen un valor diferente? ¿Dónde queda la igualdad? Claro. ¿Y dónde queda el análisis estadístico? O sea, México acaba de vivir el año más violento de su historia. Yo fui a un congreso en febrero y asesinaron a uno de los panelistas. ¡Wow! No te puedo creer. Sí. Y, o sea, y para mí fue y mi familia me dijo, no vayas. Y un amigo, claro, un mero macho mexicano me dijo, pues yo te cuido. Macho y de literalmente, yo dormía, o sea, yo fui, porque encima de eso, mi familia están así, viajaron 2 de mis tíos varones a escoltarme. ¡Wow! Y tenía este muchacho mexicano, o sea, mis tíos en una habitación, yo en otra, y este chico dormía en un colchoncito ahí para que yo esté siempre protegida. Y todo, esa es otra cosa. Todo porque iban a hablar del mismo tema, de estos temas, o sea, ¿estaban recibiendo una amenaza por estos temas? No, nada que ver. Era totalmente distinto, ok. Era totalmente distinto, ajá. Pero sí, o sea, no es la realidad que yo viví claramente. Y es otra cosa, acorde más vives en concordancia con tu feminidad y más exaltas el ser dama, inspiras increíblemente a los caballeros, pero increíblemente. Wow. Wow. Así que ya saben, chicas, vayan anotando por qué femenina sí, por qué feminista no. Porque es otra cosa, perdón, antes que se me vaya la idea, es otra cosa. Claro, claro. Los hombres hoy están así. No saben si ser caballeros, porque tal vez si son caballeros te están menospreciando. De hecho, hay una feminista ahí comentando, dice, no nos gusta la caballerosidad porque no necesitamos que nos abran las puertas. Entonces los chicos son como que abro o no abro. En cambio, si tú andas así, se inspiran. O sea, claro, si te vuelves la Dulcinea del Quijote. Claro. Wow. Una pregunta que quería hacerte aquí, Mamela, creo un tema bastante controversial que sabemos que van de la mano, pero mucha gente, de hecho, muchas de las conocidas que yo tengo que comparten pues del tema del feminismo, ¿desde cuándo el aborto y el feminismo van de la mano o siempre han ido de la mano? Es una excelente pregunta, es una excelente pregunta. Desde la base, de hecho, hay una frase que a mí me encanta, el feminismo no tiene madre, tiene padre. Wow. La persona que crea el término feminista nace en la Revolución Francesa, Charles Fourier. Y él era socialista utópico, esto es antes de Marx. Hay un vínculo muy fuerte entre el socialismo y el feminismo desde la base, de hecho, en las marchas feministas dice sin feminismo no hay socialismo, precisamente porque la revolución comunista nace el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Wow. Ajá, pero sobre todo en Estados Unidos han habido distintas corrientes y en ese sentido creo que sí hay que ser clemente. No hubo ni hay feminismos buenos, pero hay feministas buenas, personas buenas, que llegan con la mejor intención, con la mejor sensibilidad, queriendo hacer el bien. Y eso siempre pasó. Entonces, hubo un vínculo muy fuerte del puritanismo protestante en las raíces del feminismo. El manifiesto feminista se escribe a la par del manifiesto comunista en 1848, cambiando hombre por burgués y mujer por proletaria, llevando la lucha de clases a la guerra entre sexos. Wow. Sin embargo, como hubo una participación de mujeres puritanas protestantes, hay ciertos elementos de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, hay partes que lees que dices, sí, súper. Y hay otras partes que lees que dices, no tanto. Entonces, súper interesante eso. Y de hecho, una de las principales sufragistas de Estados Unidos, se me apagó la lámpara, Alice Paul, tiene una frase muy linda que dice, bueno, linda de profunda, el aborto es una violación hasta las entrañas. Wow, claro. Precisamente porque llega hasta tu interior, ¿no? Y ella era de la primera ola, digamos. Por eso yo sí rescato que corrientes no, pero personas sí, ¿ya? Y creo que es importante rescatarlo y es la forma más humana de analizarlo. Wow. Ajá. Entonces ahí dicen feministas son ustedes, espero no se refiera a mí, porque a mí no me halaga. Precisamente porque el feminismo parte de la falsa premisa que la mujer no tiene poder y por tanto debe ser empoderada.
cuando la realidad es que la mujer tiene el mayor poder de todos, que es no solo dar la vida, sino dar el ejemplo. Wow, eso me encantó. De hecho, cuando lo comentaste con Redimidos también, que creo que por aquí ahorita andaba conectado. Saludos, Redimidos, si andas por ahí. Gracias por ser una voz influyente. Tiene tantos seguidores y no le da miedo y no se calla. Y me encantó cuando comentaste eso. Decías, la mujer ya tiene poder y tiene el poder más importante de todos, que nosotros como cristianos sabemos que el que da el que decide la vida, Dios la da, ¿verdad? Pero a través de la mujer, quien tiene ese hermoso don dado por Dios de dar vida, o sea, que desde ahí ya parte como, y cuando también quieren aquí encasillar, porque muchas veces se habla de que el cristianismo, y atacan al cristianismo diciendo que el cristianismo reprime a la mujer. Yo toda mi vida he sido cristiana y te puedo decir que cuando una encuentra, y esa es una parte importante para las mujeres que nos están viendo, cuando uno encuentra su verdadera identidad de quién eres, para nosotros como hija de Dios, no necesitas que nadie te venga a validar, ni un hombre, ni una mujer, a decirte cuánto es lo que vales cuando tú ya lo conoces. Entonces es importante que una aprenda a amarse, aprenda a quererse y aprenda a valorar lo que Dios te ha dado, porque de esa manera vas a poderlo tú también externar a alguien más. Y me encantaba eso que decías, y eso te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia o cuál es el significado más bien de la palabra empoderamiento, que ahora se usa tanto? ¿A qué se refieren con empoderamiento? ¿Realmente necesitamos las mujeres ser empoderadas o tú que crees que ya estamos empoderadas? No, de hecho, justamente, no necesitamos ser empoderadas, somos poderosas y gracias por eso. En efecto, nosotros no damos la vida, somos portadoras de vida. Somos portadoras. Y yo creo que no hubo mejor ejemplo que lo que pasó el 12 de octubre, cuando a mí me azotaron y me llenaron de sangre sintética. Wow. Precisamente porque, ¿qué pasa el 12 de octubre? A las feministas les encanta decir, ni la mujer ni la tierra somos territorio de conquista. Entonces, en ese sentido van tanto contra el cortejo de hombre y mujer como el proceso de la conquista española, por supuesto. Pero como son tan faltas de historia, no toman en consideración que la conquista se da bajo el reino de Isabel, que precisamente reinó como mujer y como madre. Y yo invito a que lean su testamento para que vean qué tamaño de mujer que fue. Entonces, bajo ninguna premisa necesitamos ser empoderadas, venimos de un legado de mujeres poderosas, y ahora que, bueno, después de tu live voy a tener un live sobre la juez de la Suprema Corte que pronto van a nombrar, Amy Barrett. La de Estados Unidos. Y yo justo puse en Twitter, quien crea que gracias al feminismo las mujeres pueden ser jueces, no conoce a Débora. Wow. Y ese es otro de los grandes mitos. O sea, yo entiendo que las mujeres del mundo caigan presas de estas ideologías, pero que una cristiana entre en estas ideologías no tiene ni pies ni cabeza. Primero porque esta ideología atenta contra el diseño original, en toda su esencia de la palabra. No concibe que los derechos son dados por Dios, sino del Estado. Y todo su ideario va siempre en función del Estado. Y es un rito pagano, y con el tema del aborto, sí me ves bien. Con cortándose un poco, pero con el tema del aborto no hay evidencia más clara de esto. Es su ofrenda de sangre. Es su ritual pagano. Wow. Y te agradezco tu corrección. Ellos quieren darle el poder al Estado de decir desde cuándo y hasta cuándo tiene valor la vida. Y si eso le corresponde a alguien, es a Dios, no al Estado. No, al Estado, totalmente. Claro, para las que creemos en Dios, porque justamente ahorita en algún comentario que llegué a leer, alguien menciona, cuando meten la religión, ya una mala palabra, ¿verdad? Ya la deshicieron. Pero créeme que todas estas bases que está dando Mamela aquí y que nos está hablando no tienen nada que ver con religión. Yo hablo de mi religión, de mi fe, porque como mujer, yo también tengo el derecho de profesar mi fe, así como tú tienes el derecho de no creer en lo que no quieras creer. Pero todas las bases que está dando Mamela, y por eso me encanta y por eso quería hacer este live con ella, porque
ellos no se están basando en religión, para los que se sientan ofendidas por la religión o por la fe, sino se están basando en historia y en hechos comprobados, y también en temas de biología, que ahora se está dando tanto más ideología que biología. Entonces quería, para una persona o dos que han escrito por ahí, y a veces cuando dicen, no, es que cuando metes el tema de la religión ya nos perdiste. Por favor, tengamos criterio, y aquí empleemos esto del llamado feminismo, que yo valgo lo que tú vales, yo puedo creer lo que yo quiera creer, y tú tienes también la puerta abierta para creer lo que tú quieras. Pero aquí estamos viendo y luchando por el derecho de la mujer, el verdadero derecho de la mujer, ¿correcto? Sí, de hecho, no hay nada más anticientífico que el feminismo. El feminismo de tercera ola desvincula a la mujer de la biología, que es precisamente el feminismo de género, y plantean que mujer no se nace, se llega a serlo. Entonces, es lo paradójico. Dicen que los hombres no pueden opinar sobre el aborto porque no tienen útero, pero de acuerdo a su ideología, si yo, Jaime, me declaro mujer porque me siento mujer, entonces soy mujer. Entonces, esa es la cosa, que el feminismo se vale de mentiras y de confusión, pero como juega desde el sentimentalismo, es muy convincente. Exacto. Exacto. De hecho, yo hace poco compartía en mis redes, y te digo, son temas que lastimosamente, y lo digo con pena, la iglesia no se mete mucho en estos temas porque sienten que pues no, como que no nos está afectando, pero no se están dando cuenta. Yo compartí acerca del sentimentalismo. Se dejan guiar tanto. Ahorita que hubo otro tema de otro movimiento muy famoso acerca del racismo, me empezó a impresionar la cantidad de gente que empezó a participar en esto, cristianos, amigos, conocidos. Cuando yo empiezo a ver todo eso, claro, uno de los que no se metió a esta ola fue Redimidos. Yo sabía, y yo de hecho le dije, yo sabía que tú no me ibas a fallar, porque claro, cuando uno ve esto de primera mano, dices, a todos nos dolió. ¿A quién no le duele? A todos nos duele una muerte, y el racismo eh, existe, claro que existe, y ha existido, así como el clasismo y todo. Pero cuando ya uno se empieza a dar cuenta, y esto es para las que se están conectando, cuando uno ya se empieza a dar cuenta de que todo esto trae un trasfondo, no podemos ser partícipes de estos movimientos, porque decían, no, pero es que lo que estamos defendiendo es el hecho de que a esta persona la hayan humillado así, o la hayan matado o así. Pero, y esta es otra pregunta que yo te quería hacer, Mamela, ¿hay algún otro movimiento que no se llame feminismo, o que apoya a la mujer realmente como debe de ser? ¿Hay alguna asociación, alguna sociedad que esté formada lejos del feminismo, donde nosotros podamos pertenecer o podamos ayudar a la mujer? Porque algo, y yo sé que a ti te interesa tanto como a mí, apoyar a la mujer en todas sus situaciones. A mí me llegan mensajes de mujeres padeciendo, mujeres sufriendo, y nos duele. Por eso quiero que quede claro a las que están conectando, no es que no tengamos empatía por nuestras amigas, mujeres, hermanas, sino que queremos abrirles los ojos de lo que realmente es este movimiento. Entonces, ¿hay alguna asociación, aparte del llamado feminismo, una asociación correcta de mujeres, Mamela? En los comentarios están diciendo el cristianismo. Sí, o sea, lo que pasa es que esa es la cosa. Si fragmentas a las causas de acuerdo al sexo de las personas, me parece complicado. Y no me parece lo más humano. Yo creo, por ejemplo, bueno, en Argentina hay, y ya es una red internacional, ¿cómo se llama? Defensores de mamás, por ejemplo. Que ayuda a mujeres con embarazos vulnerables. Y el nombre me encanta, son defensoras de mamás, por ejemplo. Y si buscan el hashtag no hablen por todas, van a encontrar varias. Porque justamente es una forma de decir, ustedes dicen hablar en nombre de las mujeres, pero no nos representan. Porque la causa de base del feminismo es la legalización del aborto. Porque el feminismo está en guerra contra la feminidad. Entonces necesitan que reneguemos de nuestra maternidad, porque como desvinculan al cuerpo del espíritu, es una ideología netamente materialista. Y como materialistas que son, necesitan, para lograr la igualdad entre hombre y mujer, que sean igualmente productivos. Y como dije al principio, y para eso hay que sacrificar nuestra reproductividad. Y esto está escrito, no es una conjetura mía. Lo dijo Karl Marx, padre del comunismo.
Y de hecho, si te interesa, te paso todos los extractos con página, cita, todo. Yo estoy dando un taller ahora de la historia del feminismo y justamente estoy formando a la resistencia que convoca Redimidos. Wow, qué buenísimo. Y así que ya saben, chicas, las que están entrando por ahí, sigan a Mamela. Realmente es una mujer que sabe, lo podemos ver. Y algo que yo decía en un principio, eres una persona que vuela la cabeza de todo lo que sabe, de toda la información que nos provees. Y gracias nuevamente. Y pues vayan a seguirla ahí. Otra pregunta que tenía yo aquí, Mamela, he visto cómo el feminismo ha afectado más a ciertos países que a otros. Por ejemplo, en Latinoamérica, obviamente se siente más afectado países grandes. Y te digo, actualmente yo vivo en Guatemala, es un país pequeño, también es un país muy religioso o de fe. Entonces, no se ha escuchado tanto o tan fuerte como en México, por ejemplo, como en Argentina, como en qué otro país está muy fuerte también, México, Argentina, Chile España. también, Uy, España. Chile. Bueno, por ejemplo, yo no lo he visto tanto en Estados Unidos. ¿A qué se debe? ¿Está orientado nada más como a los países, como aprovecharse de los países que sufren más violencia y entrar por ahí o No, también se es, desarrollan? es, es una situación política. No, de hecho, bajo la administración de Trump se hizo la marcha feminista más grande de la historia, donde paradójicamente las líderes feministas se colocaron velos islámicos Wow. como afrenta al presidente. Entonces, uno dice, en Irán las mujeres están luchando por quitarse el velo y vienen las feministas occidentales a ponérselo, ¿no? Esas grandes contradicciones. No, viene más por un tema político. Totalmente, es una fuerza desestabilizadora, como te dije. La revolución comunista se da y da inicio el 8 de marzo. Son revoluciones que se están instaurando precisamente porque a mí me gusta, o sea, el símbolo de la mujer Uh-huh. es el espejo y la cruz, Uh-huh. porque la mujer es la custodia de la moral y la belleza. Wow, eso me encanta. Y ese símbolo es así desde la antigua Grecia. O sea, en la antigua Grecia era solo así, en la Edad Media se atraviesa la cruz. Uh-huh. Y justamente yo, bueno, lo denomino en el taller, es una ideología de subversión. En términos militares, la subversión es aquello que desestabiliza el poder imperante para derrocarlo. Y se en forma de guerrillas, de terrorismo. Y así han operado desde sus bases el feminismo. Precisamente lo que viene es a invertir nuestros conceptos. La mujer, en lugar de ser portadora de vida, debe ser destructora. Wow. En lugar de ser el arquetipo de la moral y la belleza, debe ser el culto a la fealdad y la inmoralidad. Y lo vemos, no es una interpretación mía, Claro. lo estamos viendo. Y como tú dices, no es porque sean pequeños, es porque tienen una cultura tan arraigada. El feminismo de segunda ola, el de la revolución sexual, avanzó en Estados Unidos y en Europa precisamente porque su cultura había cedido, digamos. Y aquí recién está pasando y tienen el atrevimiento de llamarnos retrógradas. Sí, claro. Cuando no hay nada más retrógrada que sacrificar seres humanos. Mm. Claro, totalmente. Se remonta totalmente a los sacrificios, ¿no? De historia, de cómo se necesitaban sacrificios para agradar, para hacer, y en la actualidad se siguen haciendo, nada más que con el eslogan de es mi decisión y es mi cuerpo, lastimosamente. De hecho, lo vemos aquí en el live, hay una feminista presente y está solo emanando violencia, violencia, violencia. Y a mí me preguntaron ayer en un evento, en un congreso, que cómo hago para conservar la calma. Y yo digo precisamente porque es necesario que queden claros quiénes son los violentos. Claro. Y uno debe guardar esa templanza precisamente porque uno debe ser el ejemplo que quiere dar. Claro. Y ahí me encanta. Y aprovechando el tema que tú decías de la ciencia y de la fe y tal, bueno, la defensa de la vida debería ser una cuestión lógica. Normalmente somos las personas de fe las que lo defendemos porque consideramos la vida sagrada, pero la realidad es que desde la ciencia tenemos todo el soporte. El corazón humano empieza a latir entre el día 16 y 21 del ciclo menstrual. Wow. Y el ciclo dura 28 días, por tanto, cuando tú notas tu retraso ya hay un corazón latiendo en tu interior. Y dicen la campaña Niñas no madres.
Es otra gran mentira. Busquen en el diccionario la tercera acepción de madre en toda especie mamífera es desde la concepción. Qué belleza, claro. Por tanto, si tú estás embarazada, ya eres madre. Ya es, Abortar no hace que dejes de ser madre. Te vuelve total. madre de un hijo muerto. Qué fuerte. Sí, yo cuando escuché yo esa frase, te vuelve madre de un hijo muerto, obviamente es un tema fuerte. Y para las que nos están viendo también, que yo quiero aprovechar también a decir esto, nosotros como cristianos, y tengo que meter mi fe porque realmente esto es lo que a mí me sostiene, no es que juzguemos a las personas que ya lo han hecho o que vayamos por la vida juzgando. Simplemente para nosotros hay un versículo que dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Y para nosotros entran esos seres que ya son seres vivos, que ya tienen vida y necesitamos levantarla. Pero, ojo aquí, no es que estemos juzgando y para nosotros en nuestra fe, Dios es un Dios de amor, de misericordia y de perdón. Y si tú ya lo cometiste, ya hiciste, ya cometiste un error, para nosotros Dios es tan bueno, tan misericordioso que puede perdonarte tus errores, porque yo sé que lastimosamente este tipo de actos se ha vuelto tan común incluso en conocidas y en gente que conocemos, que en algún momento cometieron un aborto, que en algún momento lo hicieron en su juventud, y no quiere decir que por eso te estamos condenando y que por eso ya vas a ir a parar al infierno, jamás. No, Dios es un Dios de amor y es un Dios de perdón. Aquí lo que estamos hablando es que esto se está llevando a un nivel de pedirlo ya como, no sé, como deporte, ¿no? Y con orgullo. Y con orgullo, y con orgullo. La mayoría que yo conozco están arrepentidas, están en una posición que les ha afectado porque tiene consecuencias, claro que tiene consecuencias, tanto físicas como emocionales, pero ya portarlo con orgullo, entonces por eso es tan importante que se toquen este tipo de temas y también en las iglesias, porque tenemos que saber, y yo es algo que les comentaba, necesitamos saber qué es lo que realmente estamos apoyando, no nada más, como decías, dejarnos guiar por el sentimentalismo, sino ser más inteligentes que nuestras emociones. Y de hecho, en la Biblia algo que menciona mucho es que no nos podemos dejar guiar por el corazón porque el corazón es engañoso. Entonces, yo no me puedo dejar guiar por el corazón porque el corazón es engañoso. Me tengo que dejar guiar, uno, por Dios, y dos, realmente por mi inteligencia. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, quería compartir esto por si hay alguna chica que está conectada por aquí y se siente ofendida o atacada. No, para nada. Nada más, este live es con tal de abrir este espacio para que ustedes puedan conocer más y podamos aprovechar todo el conocimiento que Mamela nos da. No, y de hecho lo que dices es muy sabio, muy real y muy sensible también. Las principales referentes pro vida en el mundo son mujeres que han abortado, precisamente porque exponen el dolor que vivieron y la industria que hay detrás. Y toda la ideología de convencimiento que viene. Yo soy víctima de ella también. Yo me crié en Estados Unidos de educación pública. Es un derecho adquirido. De hecho, yo recuerdo haber conversado con una amiga francesa. Y hay un sentimiento en las mujeres que creen que no deben tener hijos porque las mujeres de antes lucharon para que no los tengan. En España ya muere más gente que la que nace. En España ya fue parte del debate presidencial. ¿Qué hacemos ante la falta de niños? Y adivina qué, España gastó más de 30 millones de euros en abortos del año pasado y solo 3 millones de euros en mujeres embarazadas. ¡Wow! ¡Qué impresión! Pero bueno, eso es lo que quiere el gobierno, ¿no? Eso es lo que está promoviendo el gobierno, porque incluso hoy en México salió algo del gobierno que apoyando estos movimientos que dice es mi cuerpo, es mi decisión, y ya lo está lanzando el gobierno. Entonces, ¿eso es lo que quiere el gobierno también? Bueno, varios, no diría que AMLO, no sé, pero desde Morena absolutamente. Y de hecho han sido expulsados del partido legisladores que se han opuesto a esto. Hay una persecución ideológica y muy importante. Un dirigente de Podemos, el Partido Comunista dentro de España, es asesor de Morena y él en Twitter le amenazó a la senadora Lili Telles. Ajá, Lili Telles. Así sé quién es. Ajá, la amenazó abiertamente y esa es otra cosa. Los hombres feministas, la frecuencia con la cual amenazan a las mujeres pro vida es impresionante. Wow, qué impresión.
Y antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, Mamela, que nos quedan como pocos minutos, sé que esto da una hora, una de las banderas con las que siempre milita el feminismo es luchar por nuestros derechos. Yo realmente como mujer nunca me he sentido excluida, nunca he sentido que tengo menos derechos que un hombre, nunca me he sentido menos también, porque tengo el derecho a trabajar, porque tengo el derecho a hacerlo y dicen, bueno, agradecelo a las feministas de antes, ¿no? Pero en la actualidad, ¿hay diferencia entre derechos de hombres y mujeres por los cuales el feminismo todavía está militando? No, absolutamente. De hecho, al feminismo no le conviene reconocer el derecho a la vida y eso va conectado al primer punto que hablamos. Y no es solo por el aborto. A lo largo de la historia, sí, los hombres y las mujeres tenían derechos diferentes y que para muchos era que la mujer tenía menos derechos, pero la realidad es esta. A lo largo de la historia, al hombre se le ha exigido desde la antigua Roma el servicio militar, es decir, estar dispuesto a dar la vida a cambio de sus derechos civiles. A la mujer nunca en toda la historia se le ha exigido un deber a cambio de un derecho. Nosotras nunca hemos tenido que sacrificar la vida a cambio de ninguna dádiva estatal. Y ese es el enorme privilegio femenino. Wow. Y todo lo contrario, acorde más avanza el feminismo, más retrocede derechos. Y voy a dar el caso más icónico, que es el de la India. Para reducir la violencia contra la mujer en la India, pusieron leyes feministas. ¿Y qué lograron? Una ola de suicidios femeninos. ¿Por qué? Por las denuncias falsas y la deshonra que implicaba en tu familia que acusen a un miembro, a tu padre, a tu hermano, a tu marido, y se terminaban matando a las mujeres deshonradas. Wow. Entonces es súper importante, por eso lo que tú me decías de estas asociaciones, de cómo apoyar a la mujer. La mejor forma de apoyar a la mujer es tratarla como un ciudadano, como un individuo, con igualdad ante la ley. Y esa no es la realidad del feminismo, al contrario, nos entronizan como víctimas perpetuas, nos vuelven cada día más indefensas al punto que debe haber legislación contra el piropo. Tan frágiles somos que nos quiebra a pedazos una palabra incómoda. A mí me parece que eso de empoderamiento no es nada. Totalmente, claro. Y alguien comentaba aquí, que decía aquí Viris, pero es verdad que hay diferencia entre, por ejemplo, el pago laboral entre un hombre y una mujer. Yo creo que ahorita todos tenemos la posibilidad de aspirar a puestos altos. Conozco gente, incluso conozco mujeres que mantienen a sus esposos. Con eso te digo todo para la persona que lo está diciendo. Entonces, aún en eso, Mamela, ¿hay diferencia o ya no hay diferencia en este tema? Ese es uno de los grandes mitos del feminismo. Recomiendo muchísimo y lo que voy a decir va a ser lo más polémico que voy a decir hasta ahora. La antropóloga Helen Fisher plantea, la mujer en el trabajo no fue un avance, fue un retroceso. Y ella no lo dice con carga moral, sino en orden cronológico. Desde que existe la agricultura, la irrigación, la canalización del agua, la mujer ha sido recolectora. La mujer siempre ha trabajado en nuestros campos, en nuestro pueblo, en Guatemala lo ves. La mujer pobre trabaja durísimo en el campo. Durísimo. La mujer siempre ha trabajado. Es recién con la revolución industrial, con el surgimiento de la clase media, que la mujer pudo dejar de trabajar. El feminismo nos vende una falsedad histórica donde la mujer estuvo encerrada en la cocina toda la vida y llegó este movimiento y la sacó de la vida. Correcto. Y no es la realidad. Tienes razón. Siempre. De hecho, ¿sabes? Tenía mi abuelita que falleció justamente en este año, en marzo, tenía 105 años, una mujer en toda la extensión de la palabra, y si algo se acordaba ella, es que desde los 8 años la mandaban a la pizca, le llamaba ella en Texas, que era a piscar al campo, y decía que ella había trabajado desde los 8 años, entonces, desde ahí ya había igualdad en ese sentido. No, y ni siquiera, o sea, al contrario, la mujer tuvo el privilegio de dejar de trabajar justamente gracias a la prosperidad que logró la humanidad. Claro. No es que tuvo el derecho a trabajar, ganó el privilegio de no tener que hacerlo. Y más bien, acorde se ha encarecido la vida y acorde se ha agrandado el Estado, que la mitad de nuestro sueldo le va a esta entidad, se vio necesitada de trabajar. Entonces, por eso es que Helen Fisher dice, no es un avance, es un retroceso.
Y no lo dice con carga moral, lo dice en una carga cronológica, y lo dice Claro. siendo ella antropóloga, ¿no? Claro. Entonces, Y ahorita, ajá. perdón, y ahorita que comentabas acerca de, por ejemplo, cómo aquí se ve en Guatemala las mujeres trabajando y todo eso, un speech que tienen mucho en el feminismo es que los niños pobres, que si uno no los mantiene, que por qué vas a estar hablando de que alguien tiene que tener a los niños, a los bebés si hay niños pobres. Y algo que yo le comentaba a alguien la vez pasada, le digo, créeme que las mujeres en pobreza son las que menos abortan, tienen mucho más agallas de sacar a sus hijos adelante que las que están pidiendo aborto legal y seguro. ¿Por qué? Porque lo he visto a esas mujeres en la calle ayudando a sus hijos a hacer la tarea, los traen ahí, lastimosamente a veces sí los niños tienen que trabajar, pero son mujeres con muchas agallas que sacan a sus hijos adelante y no son ellas precisamente las que están pidiendo el aborto. Y aparte, ¿por qué la gente pobre no tiene el derecho a la vida también? Entonces, para las feministas que andan por ahí, ya quítense ese speech de la boca, por favor. No, y de hecho, muy importante, aprovechando que se viene la elección de Estados Unidos, para quien no sepa, el Acuerdo de la Ciudad de México es un pacto mediante el cual en la Ciudad de México el presidente de Estados Unidos jura no usar los impuestos de los estadounidenses para financiar abortos en países de nuestra región. Wow. Y el Partido Demócrata prometió como promesa de campaña que lo va a revocar en caso de ganar. Wow. Entonces, justamente toda esta campaña para que aborten las mujeres pobres simplemente es una forma de recortar gasto estatal. Y también acorde menor es la población, más fácil es de manejar. Y aquí, ya que tan presente hay una feminista argentina, yo tuve el privilegio de estar en Marchas Pro Vida en Argentina y había una agrupación, Villeros por la Vida. Villas son los barrios más marginales en Argentina. Y eran Villeros por la Vida. Y se pararon en el escenario y dijeron, nadie defiende la vida como el pobre, porque el pobre no tiene nada más que la vida. Wow. Y si uno va a un barrio marginal, a una villa, no ve pañuelos verdes. No existen, justamente porque tener un hijo es su mayor aspiración, muchas veces. Y esto es imagínense esto. Traduzcamos. Aborto legal para las mujeres pobres. Traducción. Hay que matar al pobre antes de nacer. Claro. Y otra cosa, tener, no solo, por eso decía la importancia del materialismo, tener la arrogancia de decir, más vale morir que nacer en la pobreza. Y eso es también decir, no existe la movilidad social, porque los materialistas son deterministas. Si naciste pobre, vas a morir pobre, porque ellos se alimentan de la lucha de clases. Para ellos no existe la clase media. Claro. Para ellos no existe la capacidad de salir adelante, porque para ellos no existe el individuo, solo el colectivo. Entonces ellos no te dan ánimos. Por eso digo, al final del día la política y en el campo ideológico se divide entre la gente que cree que el humano es el problema y por eso hay que tenerlo controlado y diezmado, y que cree que el humano es la solución. Wow. Wow. Qué increíble. Gracias, Mamela, por todo tu conocimiento. No quiero que se nos vaya a cortar este live porque creo que da mucho, mucho para hablar. Y nada más, una última pregunta, espero que no se nos corte. Regularmente dicen, pidiendo dentro del feminismo, ¿verdad? El aborto legal y seguro y el aborto que para cuando hay un abuso sexual y todo, que es un tema muy fuerte también, muy fuerte de tratar. Pero según yo sé, ya en varios países eso ya existe. Entonces, sé que se le permite el aborto a la gente que ha sido abusada. Entonces, ¿por qué las feministas siguen pidiendo algo que ya hay? Porque siempre dicen, es por violación, siempre, y sabemos que el aborto por violación es nada, es mínimo. Entonces, ¿ya existe ese aborto que ellas están pidiendo tanto? Bueno, ahí no quiero contradecirte, pero el aborto se legalizó en Estados Unidos precisamente gracias a una denuncia falsa de violación. Justamente 2 abogadas feministas tomaron a una mujer de la calle embarazada y a cambio de un plato de comida le dijeron firma aquí. Y al final nunca le ayudaron a abortar, le dejaron abandonada y dio a su hija en adopción y se hizo militante pro vida. Pero a mí me parece, aunque sé que es lo más difícil, lo más polémico, sí, existe, pero no por eso está bien. No, claro, totalmente. Justamente el aborto en caso de violación en Argentina, por ejemplo, es permitido en ciertas provincias y gracias a la intercesión de los pro vida,
se descubrió proxenetismo contra menores. Las Wow. propias madres las prostituían hasta los 6 meses de gestación y luego les llevaban a abortar. Y gracias a los grupos pro vida pudo nacer viva la criatura, porque además a los 6 meses un aborto es un parto inducido, o bien vía vaginal o bien cesárea. En caso de una menor va a ser siempre cesárea. Pero ellos exigen que no nazca, que lo saquen muerto, porque a los 6 meses de edad ya puedes inducir un parto y sacarle a la criatura viva. Claro. Y dicen niñas, no madres, y todo es en torno a la defensa de las niñas. Pero dentro de esa niña hay otra niña. Pero a esa hay que matarla. Y gracias a esa intercesión, a sacar esas criaturas vivas, se hace el ADN, se rastrea al violador, porque quiera o no quiera, una menor de edad es estupro, es abuso. Y uno de los tantos abusadores, él dijo, pero yo no la violé, yo estaba pagando. Wow. Entonces, claro, y bueno, qué mejor ejemplo en México, Gloria Trevi. Facilitadora de cuánta trata de personas apoyando el aborto legal, porque a nadie le conviene más que al violador, claro, y a sus acólitos. Claro. Y antes de que se nos vaya a ir el tiempo, y ahorita que mencionas el ambiente artístico, tengamos cuidado. Creo, no sé por qué ahora es como una ola a nivel artístico, y las actrices y todo que militan por este tipo de temas, abriéndolo y diciéndolo como, pues eso les causa, no sé, más fama, más seguidores, no les gusta caer en controversia, no les gusta mencionarse. Entonces, tengamos cuidado de qué tipo de personas seguimos, tengamos cuidado quién nos está influenciando y tengamos cuidado quién nos está metiendo toda esta información. Aprendamos de la gente como Mamé, la gente que sabe, aprendamos de la gente, no de una amiga, no de la vecina, sino yo por eso quise abrir este espacio. Gracias, Mamela, por tu tiempo, gracias por tu conocimiento. Espero que pronto podamos hacer otro, porque este tema da largo y da para mucho, mucho que hablar. Y si nos pudieras dejar con un mensaje antes de que se corte para las personas, para las jóvenes que están conectadas aquí y que en algún momento pensaron o pertenecían al feminismo, un mensaje para cerrar este live. Listo, gracias. Absolutamente. Hay que combinar un discurso de sensibilidad y sensatez. Desde la ciencia, desde la lógica, tenemos todos los argumentos para defender la vida, pero hay que llegar al otro mediante la empatía. No se puede alegar empatía si estás pidiendo matar a un ser humano. No puedes alegar empatía hacia la mujer si estás pidiendo desollarla. A la mujer hay que apoyarla, no mandarle al matadero. Suena cruel, pero es real. Entonces, en ese sentido, no caigamos víctimas de estas ideologías que nos hacen creer que tenemos tan poco poder que necesitamos ser empoderados, porque no es la realidad. Pensemos en nuestras abuelas, pensemos en nuestro origen, pensemos desde el amor y siempre equilibrando sensibilidad y sensatez. Y solo una pequeña aclaración, porque aquí se le hizo cortocircuito a la feminista. Yo estoy contando que estas niñas eran abusadas sexualmente y se les llevó a abortar. Y ahí, gracias a que la criatura pudo nacer viva, se hizo el ADN y se capturó el violador. Y él dijo que estaba pagando y por tanto no abusando. Es decir, son los promotores del aborto los que más se benefician del abuso constante, porque sigue el círculo, sigue la red, se hace un ciclo de abuso, violación, abuso, violación. Así que porque me tergiversaron las palabras. Disculpa. Claro, no. Así que ese es el mensaje final. Y yo creo que la mujer hispana, más que ninguna otra en el mundo, es inmune a este mal. Porque nosotros tenemos una cultura de belleza, de caballerosidad, de respeto. Y eso hay que elevarlo. No buscar en el ajeno, como tú dices, en las actrices, en las cantantes y así. Nuestra cultura da el mejor ejemplo. Qué importantes son nuestras madres y abuelas en la cultura para el ejemplo. Sí. Increíble. Tenemos a quien seguir. No hay que, como dice un gran amigo, hay que descansar sobre los hombros de gigantes. No hay nada que inventar, solo ejemplos a seguir. Totalmente. Wow. Me encanta y yo soy testigo de ello. Tengo 2 abuelas hermosas. Bueno, tenía una abuela de 105, una abuela que tiene 95, con 8 hijos cada una, y mi mamá, que es mi héroe, mi todo. Entonces, mujeres chavas sobre todo, quitémonos esta mentalidad de que tenemos que ir con la corriente, porque si no, no pertenezco. Yo una vez compartí algo: no comprometas tu fe y tus valores por pertenecer, por querer ser parte de un club, por querer ser parte de un grupo. No comprometas todo lo que eres, tu esencia, tus valores, tu fe, simplemente por pertenecer. Creo que pongamos de moda
poner nuestra convicción primero, pongamos de moda tener una convicción propia sin que nos venga a jalar todo el medio artístico, seamos más inteligentes que eso. Así que gracias, Mamela, por este tiempo. Qué gusto poder platicar contigo y gracias pues por todo tu conocimiento. Un placer y a la orden. Femenina, sí. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos por ahí y ojalá que nos podamos ver pronto. Chao. Chao, un gusto.